La siguiente historia tiene lugar entre el año 509 a.C. y el 27 a.C. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo inicio el Imperio Romano, con la designación de Octavio Augusto como príncipes y por lo tanto primer emperador de Roma. La República Romana consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V y en los siglos IV y III, en los que se impuso como potencia dominante en la península itálica, sometiendo a los demás pueblos de la región y enfrentándose a las polis griegas del sur. En la segunda mitad del siglo III proyectó su poder fuera de la península, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con otras grandes potencias del Mediterráneo, en las que derrotó, por ejemplo, a Cartago y Macedonia, anexionándose sus territorios. En los años siguientes, siendo la mayor potencia del Mediterráneo, expandió su poder sobre las polis griegas. El reino de Pérgamo fue incorporado a la República en el siglo I, el mismo siglo donde conquistó las costas de Oriente Próximo, que hasta entonces estaba bajo el poder del imperio Seleucidas y de los piratas cilicios. Durante el periodo que abarca el final del siglo II y el siglo I, Roma experimentó grandes cambios políticos, provocados por una crisis a consecuencia de un sistema acostumbrado solo a los romanos y no adecuado para controlar su gran imperio. En este tiempo se intensificó la competencia por las magistraturas entre la aristocracia romana, creando irreconciliables fracturas políticas que sacudirían a la República con 3 grandes guerras civiles. Estas guerras terminarían destruyendo la República y desembocando en una nueva etapa de la historia de Roma, el Imperio Romano. Sumamente característico dentro de la República Romana fueron la creación de las distintas instituciones que anteriormente durante la monarquía no existían. Durante la República se crearon de forma gradual una serie de instituciones de gobierno representativas. En principio, las instituciones estaban monopolizadas por los patricios, pero los plebeyos, que pagan impuestos y servían en el ejército, fueron exigiendo y consiguiendo derechos políticos y participar en el gobierno de la ciudad. En el siglo V lograron que un representante, el tribuno de la plebe, defendiera sus intereses en el Senado, y un siglo después los plebeyos podían ser magistrados y senadores. Las instituciones principales fueron los comicios, las magistraturas y el Senado. Por su lado, los comicios eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar las leyes, elegir principalmente los cargos públicos y decidir si habría guerra o se establecería la paz. Estas asambleas populares se reunían siguiendo distintos criterios y con funciones distintas. Las magistraturas, por su parte, eran 6, ordenadas de mayor a menor importancia política. Primeramente encontramos al cónsul, que siempre era elegido de 2 en 2. Eran tan importantes que daban nombre al año en el que gobernaban. Eran jefes máximos del ejército, presidían las sesiones del Senado y se turnaban diariamente en el ejercicio del poder. Debajo de estos estaba el pretor, que eran 8 personas y se encargaban de los tribunales de Roma. Debajo encontramos al edil, que eran elegidos en número de 4 personas, 2 patricios y 2 plebeyos, y se encargaban del gobierno de las ciudades. Debajo está el cuestor, que se encargaba de las arcas y gastos del Estado. Luego el censor, que eran 2 y su cargo duraba 5 años. Su trabajo era elaborar las listas de ciudadanos, censos y dictaminar quién podía pertenecer o no a una clase social. Debajo estaba el tribuno de la plebe, que era una magistratura especial ocupada siempre por plebeyos. Tenían derecho al veto sobre las decisiones del Senado, forma que se encargaban de que ninguna ley interviniera o perjudicara en los derechos de los plebeyos. Por su lado encontramos al Senado, que es la institución más importante dentro de la República Romana. Era un consejo supremo encargado de asesorar a los magistrados. Además, establecía leyes y dirigía la política exterior. Sus miembros eran vitalicios, eran unos 300
y eran antiguos cónsules y magistrados. Eran personas que sobresalían por sus cualidades, su fortuna y su posición social.